Sí, maestra. Muy bien, pues vamos a dar comienzo con el análisis de esta ley que deseamos nosotros que, bueno, es una ley que, aunque ya tiene algunos años, algunos términos que vamos a analizar el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que todavía se encuentra vigente. Sí, algunos términos en la Estrategia Nacional de Mejora, en la Ley General de Educación, en el artículo 3º, conforme vayamos analizando, se van a dar cuenta que estos términos que aparecen aquí, de todas maneras, aparecen, ¿sí? En las actualizaciones que han tenido en la materia en la cuestión de inclusión, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a comenzar identificando que esta ley tiene 4 títulos, ¿sí? La primera habla sobre las disposiciones generales. El segundo título que vamos a analizar van a ser los derechos de las personas con discapacidad. El tercer título es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En el título 4 vamos a hablar sobre las responsabilidades y las sanciones que conforman esta ley. En total tiene 60 artículos, tiene 4 secciones de artículos transitorios. Y en cuanto a los artículos transitorios vamos a tener profundidad porque ya vienen enmarcados en estos anteriores títulos que acabamos de mencionar. ¿Sí? Maestra Iris, si nos gustas compartir el organizador. Bueno, para tener un panorama claro de lo que es esta Ley General para la Inclusión, organizamos en una tabla de 3 entradas, pues el título, la cantidad de capítulos que tiene y de qué artículo a qué artículo. Ahorita de manera general, pues nada más porque los vamos a explicar de uno por uno. El título primero, pues nada más tiene un capítulo único. El título segundo, ¿le das, Nancy? Tiene en total 12 capítulos. El título tercero tiene en total 6 capítulos y el título cuarto tiene 1 nada más, y después vendrían pues los transitorios que se han hecho a lo largo de los cambios que ha tenido esta ley. De igual manera les pusimos de que el título primero es del artículo 1 al 6º, el título segundo del 7 al 37, el tercero del 38 al 59 y el título cuarto es solamente el artículo 60. Muy bien, pues vamos a ver aquí, vamos a dar comienzo con el título primero. Este título primero sí lo vamos a analizar un poquito más a profundidad porque habla de las disposiciones generales. Para poder nosotros reconocer qué establece esta ley de inclusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien pues no vamos a memorizar todos los artículos, los 60 artículos que marca esta ley, pero sin embargo creemos necesario que ustedes reconozcan a qué hace referencia esta, ¿sí? Y creemos nosotros que al analizar más a fondo las disposiciones generales, ustedes van a tener una idea más amplia de lo que establece la ley, esta ley de acuerdo a la inclusión, ¿sí? Bueno, nos habla aquí que las disposiciones generales, en su artículo primero, habla sobre su objetivo, bueno, que el objetivo principal de esta ley es reglamentar en lo conducente el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, fíjense, un marco de respeto, igualdad y equiparación, de oportunidades. ¿Qué nos habla el artículo primero? Si ustedes, bueno, que ya hemos analizado los artículos de la Constitución, el artículo primero hacía referencia a que todo individuo tenía derecho a las garantías individuales. De eso nos habla. Entonces, esta ley nos establece esa parte, o sea, independientemente que alguna de los sujetos, alguna de las personas tenga alguna discapacidad, ¿sí? Debe de tener igualdad de oportunidades en todas las condiciones. Y dice aquí, bajo el marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, ¿sí? Entonces, esta ley hace que se reglamente este artículo, ¿sí?
Después nos habla sobre el artículo 2. Aquí también vamos a puntualizar sobre esto porque vienen algunas palabras que son importantes que nosotros como asesores técnicos tengamos muy claras, bueno, para el examen tener muy claras para el momento de contestar, pero también cuando nos desenvolvemos dentro de las escuelas, al momento de asesorar o acompañar a los docentes, tener en cuenta cuáles son los términos correctos que se deben de utilizar, ¿sí? Y aquí vamos a hablar sobre los términos que nos marca esta ley, que les decía yo que son términos que en la Estrategia Nacional de Mejora vienen, ¿sí? Y que la Estrategia Nacional de Mejora está vigente, bueno, salió de esta nueva ley, de la nueva escuela mexicana. Entonces les digo que hace ese arrastre, ¿sí? De esta ley a lo que estamos viviendo actualmente en cuanto a los objetivos que quieren alcanzar con la inclusión, con la educación inclusiva, ¿sí? Y aquí nos habla sobre la accesibilidad. Bueno, la accesibilidad dice que son las medidas pertinentes para asegurar el acceso, o sea, tiene una relación, ¿verdad? Accesibilidad y acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, bueno, con las demás oportunidades, las demás cuestiones que tengan que ver con el acceso, ¿sí? Asegurándose, acuérdense ustedes, que todos gocen de esas garantías, ¿sí? De esas mismas condiciones por igual. Viene acá los ajustes razonables, ¿sí? Recuerden ustedes que ya no es una adaptación, ahora es un ajuste, ¿sí? Y dice que se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias, ¿sí? Entonces, los ajustes razonables son todas las modificaciones que se pueden hacer y las adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de igualdad, ¿sí? Entonces, las instituciones, la sociedad en general, las autoridades federales, las autoridades estatales, tendrán que hacer las modificaciones necesarias en cuanto a qué, en cuanto a todo lo que tenga que ver, que genere una barrera para las personas con discapacidad, ¿sí? Vienen también las ayudas técnicas. Y en las ayudas técnicas son todos los dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad, ¿sí? Viene también un consejo que vamos a analizar a qué hace referencia ese consejo, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y vamos a analizar cuáles son las atribuciones de este más adelante. Viene esta palabra que debemos nosotros ya tenerla pues ya bien guardadita, que es la discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, es que es una necesidad educativa especial, no sé, es una discapacidad. Vamos a ver a qué hace referencia esta discapacidad, ¿sí? Incluso es el término correcto que se debe de manejar, la discapacidad, personas con discapacidad, ¿sí? Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras, hablábamos nosotros, acuérdense aquí, barreras para el aprendizaje y la participación que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, ¿sí? ¿Por qué ya no se habla de necesidades educativas y ahora se habla ahora de las barreras? Porque, según los documentos que hemos estado analizando en cuanto a la estrategia nacional, la necesidad educativa iba referente a la persona, ¿sí? Entonces decíamos, es que la persona es la que no puede desarrollarse y a veces no son las condiciones de la persona, que la mayoría de las veces. La mayoría de las veces son las condiciones que el contexto le genera a esa persona. Por eso ahora se habla de discapacidad y no una necesidad. Y se habla de barreras de aprendizaje, para el aprendizaje y la participación. Aquí también es importante nosotros reconocer que existen diferentes tipos de discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso cuando nosotros asistimos a las escuelas, hacemos referencia, no sé si les ha pasado, vemos a algún alumno con alguna discapacidad y a todo le nombramos discapacidad intelectual o tiene una discapacidad mental. No, hay una diferencia entre una y otra y ustedes van a ver ahorita cuáles son los términos que las diferencian. En cuanto a la discapacidad mental, dice que es a la alteración
o deficiencia en el sistema neuronal, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con la cuestión neuronal, entonces una discapacidad mental de una persona que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social y que al interactuar con las barreras que le pone el entorno social, fíjense, las barreras que le pone el contexto, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Aquí nos están diciendo que la persona que tiene esta discapacidad mental tiene que adaptarse a. Dice que las barreras las pone la mayoría de las veces el entorno social. Por eso es de que ese estudiante o esas personas no pueden desenvolverse de manera, como todos los demás, ¿verdad? En igualdad de condiciones por las barreras que le imponen. Pero bueno, en cuanto a la discapacidad mental, ahí está esa palabrita clave que ustedes pueden identificar. Tiene que ver con el sistema neuronal, ¿sí? A diferencia de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual dice que se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, ahí está, pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona y que al interactuar con las barreras, nos vuelven a poner aquí, ¿sí? Ya tiene él esta discapacidad, pero aparte, él interactúa con esas barreras que la sociedad o el entorno social le pone, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, ¿sí? Entonces, aquí la palabra para poder ustedes identificar si es una discapacidad intelectual es que tiene que ver con la estructura del pensamiento razonado y una conducta adaptativa, ¿sí? Discapacidad sensorial. Aquí vemos esta otra parte, porque también a veces nombramos de manera equivocada a algunos de los estudiantes o algunas de las personas con las que nosotros, bueno, convivimos o vemos en el contexto. Dice que la discapacidad sensorial es la deficiencia estructural o funcional de los órganos, fíjense, la discapacidad sensorial vienen de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos. Y al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás, ¿sí? Entonces, ahí nos hablan de todos los sentidos, ¿sí? Visión, audición, oído, tacto, olfato, gusto, tienen que ver con una discapacidad sensorial. Después nos habla sobre esto, que es un diseño universal. Este diseño universal también aparece, y esas otras palabras que acabamos de ahorita de analizar, viene en el libro de aprendizajes clave para la integración, y así nos aparece el DUA. Incluso anteriormente ya habíamos analizado con las otras compañeras ese DUA y nos habían dado una explicación sobre de él. Bueno, para recordar, el DUA universal, o el diseño universal, se entenderá el diseño de productos, ¿sí? El diseño universal es el diseño de productos, entornos, programas, servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas. Recuerden ustedes, las ayudas técnicas tienen que ver con la tecnología, las que analizamos anteriormente. Bueno, y otras cosas, ¿verdad? Para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesitan. Este es el diseño universal, lo que tenga que ver con productos y programas y servicios. Y también hay otros que son el DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Que tiene que ver con esto, nada más que va en torno al aprendizaje. También nos habla sobre educación especial. Y aquí nos dice que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderán a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social, incluyente y con perspectiva de género. Y viene la educación inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.
Aquí en esta educación inclusiva que nos marca aquí, nos habla sobre la integración, pero va más allá de la integración solamente, no solamente es meter al niño dentro de la escuela, la educación inclusiva es más allá de, no solamente es estar dentro de un salón de clase, sino la implementación de métodos, técnicas y materiales donde todos los alumnos puedan participar y aprender dentro de ese entorno, ¿sí? Viene también la estonografía proyectada y dice que este es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo, o sea, alguna cuestión verbal, no sé, o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y a la vez proyectar el texto simultáneamente por medios electrónicos visuales. Esta es la estenografía proyectada, ¿verdad? Viene aquí lengua de señas mexicanas. Aquí incluso nosotros, ¿cómo le decimos? Lenguaje de señas mexicanas. Aquí viene la terminología correcta y es lengua de señas mexicana, ¿sí? Dice que la lengua de una comunidad de sordos que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañada de expresiones faciales, mirada intencional y movimientos corporales dotados de funciones lingüísticas. Viene aquí la persona con discapacidad, ya vimos nosotros que es discapacidad, ahora, ¿quién es la persona con discapacidad? Dice que es toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. ¿Sí? Entonces aquí ya nosotros analizamos cuáles son los términos que debemos nosotros conocer y manejar. ¿Esto para qué? Les digo, para cuando nosotros estemos dentro del examen tengamos nosotros la idea, el concepto correcto y poder contestar de manera correcta. Entonces ahí ustedes pues, ya identificaron cuál. ¿Sí? En este mismo capítulo, en el artículo 3 que habla sobre las disposiciones generales, recuerden ustedes, nos habla en el artículo 3, la observación de esta ley dice que corresponde ¿a quién? Pues a todos, a la autoridad educativa federal, estatal, todas esas que son de observancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una ley que trata de proteger, digo, a todas las personas, ¿sí? Hablando personas con discapacidad o sin discapacidad, a personas que por ser individuos, ¿sí? Como nos hablaba el artículo 1, gozan de las garantías individuales que marca nuestra Constitución, ¿sí? En el artículo 4, también nos habla sobre las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, ¿sí? En el artículo 5 nos habla de los principios que deben observar las políticas públicas, y esa la vamos a leer en grandes rasgos. Ya ustedes le dan así como una puntualidad así en cuanto a su análisis, pero dice que las políticas públicas que se generen, ¿sí? Para dar cumplimiento a esta ley, dice que deben de ser de equidad, de justicia social, de igualdad de oportunidades, el respeto de la evaluación de las facultades de las niñas, niños con discapacidad y su derecho para preservar su identidad, el respeto de dignidad inherente, la autonomía individual. Habla sobre la participación e inclusión plena y efectiva de la sociedad, el respeto por las diferencias y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas. También otro de los principios de las políticas públicas deben de ser la accesibilidad, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, la transversalidad y los demás que resulten aplicables. Todas estas cuestiones, todos estos principios, estos 12 principios, tendrán que ser considerados para poder desarrollar políticas públicas y dar cumplimiento a la ley de inclusión, ¿sí? También nos habla aquí, venían muchísimos también sobre las facultades que tiene el Poder Ejecutivo Federal con relación a esta ley. Bueno, dice que primero, en el artículo número 6, que primero debe de establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad. Se debe de instituir a las dependencias, ¿sí? Debe de incluir en el proyecto del presupuesto
de egreso y de la Federación recursos para la implementación y ejecución de políticas públicas, pues derivadas de esta ley, ¿verdad? Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del gobierno federal. Y donde debe de garantizarse, recuérdense que estas van de la mano, la equidad y la igualdad de oportunidades, ¿sí? Y debe de conceder, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad. Además, debe de promover la consulta y la participación de las personas con discapacidad, ¿sí? Asegurar la participación de las personas con discapacidad, a las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de los informes de gobierno, garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, fomentar la integración social de las personas con discapacidad a través de ejercicio de sus derechos civiles y políticos, promover el pleno ejercicio de los derechos, impulsar la adopción de acciones, impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia y las demás que otros ordenamientos le confieren. O sea, ¿qué tiene que hacer esta ley? Principalmente que las personas con discapacidad se integren de manera plena y completa en la sociedad, ¿sí? Esto es en cuanto a el título primero. En el título segundo. Bueno, respecto al título segundo, que se llama Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos en total 12 capítulos. El primero nos habla de la salud y la asistencia social, que este tendría que ver con el artículo 4 constitucional. Este nos menciona a grandes rasgos que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de su discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o un precio asequible. En cuanto al trabajo y empleo, pues este tendría que ver con el artículo 123 constitucional y nos menciona que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Capítulo 3, que es el referente a educación, que serían los artículos 12, 13, 14 y 15. El artículo 12, este tendría que ver obviamente con el artículo 3 de constitucional. El artículo 12 de esta ley nos menciona que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo de nuestro sistema educativo nacional. Para eso viene diferentes atribuciones, dice que es necesario establecer en el sistema educativo nacional, pues diseñar, ejecutar y evaluar el programa para la educación especial y el programa de la educación inclusiva, que hay que impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, establecer mecanismos a fin de que las niñas y niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como de una atención pues especializada. Menciona que se deben de incorporar a los docentes o a la persona que intervenga directamente en la integración educativa de las personas con discapacidad, establecer programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, nacional o local, que incluyan tecnologías para texto, audiodescripciones, etnografía proyectada, que ya nos mencionaba Nancy que era, o intérpretes de lengua de señas mexicana, proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas, incluir en la enseñanza del sistema de braille y la lengua de señas mexicana en la educación pública y privada, establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad, diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes,
impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe el desarrollo y el uso de la lengua en forma escrita. Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, instalaciones de diseño universal y todo lo demás que se disponga para ordenamientos. El artículo 13 nos menciona que en el Sistema Nacional de Bibliotecas y de Salas de Lectura se incluirán equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura, impresión en el sistema de braille, ampliadores y lectores de texto, a espacios adecuados y innovaciones tecnológicas para que las personas con discapacidad puedan utilizarlas. El artículo 14 nos dice que se reconoce oficialmente a la lengua de señas mexicana como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico, y que además serán reconocidos el sistema braille, los modos, medios y formatos de comunicación que eligen las personas con discapacidad. Y por último, este capítulo tiene el artículo 15, donde nos menciona que la educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales, que comprende, entre otras, pues, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa, aptitudes sobresalientes, que le permitan a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación. En cuanto al capítulo 4, que se llama accesibilidad y vivienda, tiene que ver con el artículo 4 constitucional. Si ustedes se acuerdan, el artículo 4 es como un conjunto de varios derechos, porque no solamente nos habla de uno. En se menciona que se deberán emitir normas y lineamientos, además de reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas que les permitan el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Aquí nos habla de que cualquier área pues tiene que tener pues los ajustes razonables o las adecuaciones para que se pueda acceder a ellas. Las dependencias y entidades competentes de la administración pública y federal, estatal, municipal vigilarán el cumplimiento de estas disposiciones en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda. El capítulo 5 nos habla del transporte público y comunicaciones. También está sustentado en el artículo 4 constitucional. Aquí nos menciona que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo al acceso a transporte, los sistemas, las tecnologías de la información y la comunicación, que contribuyan pues a su desarrollo integral. El desarrollo social también viene en este artículo 4. Nos menciona que se debe de promover el derecho a las personas con discapacidad a tener un mayor índice de desarrollo humano, así como el de sus familias, incluyendo la alimentación, el vestido, la vivienda adecuados, que ya se mencionaba en otros capítulos, y a la mejora continua de sus condiciones de vida sin discriminación. Si ustedes se fijan, la palabra sin discriminación viene mucho, que esa pues viene sustentada en el artículo 1 que ya nos mencionaba Nancy. En cuanto a la recopilación de datos y estadística, esto viene en el artículo 73 constitucional. Nos menciona que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que anteriormente también era de Estadística, Geografía e Información, no tengo la fecha exacta, pero ya nada más se le quedaron las siglas del INEGI, pero ya nada más se llama Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es el que va a garantizar que la información de registros administrativos de la administración pública, el censo de población y las encuestas nacionales incluyan los lineamientos para la recopilación de información de la población con discapacidad, la cual será pues de orden público y deberá de presentarse desagregada a todos los niveles de gobierno, con la finalidad pues de la formulación de planes, programas y políticas en los capítulos anteriores mencionados. El capítulo 8
deporte, recreación, cultura y turismo, también viene sustentado en el artículo 4, pues este nos menciona que se deben formular y aplicar programas, acciones que garanticen el otorgamiento de apoyos administrativos, técnicos, humanos y financieros para la práctica de tanto actividades físicas, deportivas, artísticas, culturales y recreativas y de esparcimiento para toda la población con discapacidad. El capítulo 9, nos habla del acceso a la justicia, viene sustentado pues en el artículo 1, donde nos menciona que las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado a los procedimientos administrativos y judiciales, en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos. El capítulo 10 nos menciona, se llama libertad de expresión, opinión y acceso a la información, pues vendría sustentado en el artículo, ahí se me fue, en el 24, que es la libertad de creencias, y ahorita me acuerdo cuál es el de la libertad de expresión. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que a ellos se les facilite. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 3 hay un artículo donde se menciona que cualquier medio donde las personas con discapacidad se comuniquen, pues se reconoce como un medio de comunicación, que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones, al igual que el resto de la población. El 11, lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este capítulo menciona que se deben de elaborar programas con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de establecer claridad en la política pública, metas y objetivos en materia de discapacidad en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y el último capítulo de este título segundo sería el 12, el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Nos menciona que el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como objeto la coordinación y seguimiento continuo de todos los programas que se establecen en la ley, además de implementar las acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados que permitan la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Muy bien, entonces, y aquí, bueno, todo esto que estamos analizando, pues lo marca en el artículo 3 con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este título tercero está dividido, vamos así llamarlo, en 6 capítulos, donde nos habla, bueno, ¿a qué hace referencia este consejo? ¿Cuáles son sus atribuciones o sus alcances? ¿Sí? Bueno, el capítulo número 1 habla sobre la denominación, el objeto, domicilio y el patrimonio del Consejo Nacional. Dice que este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad mediante la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados. Sus atribuciones, entre varias que tienen, es coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Son de las atribuciones con más alcance que tiene este Consejo Nacional, ¿sí? Es en el capítulo número 3, sobre los organismos de administración, nos dice aquí que la administración del Consejo corresponde a la Junta de Gobierno y el Director General, ¿sí? En su capítulo número 4 habla sobre la Asamblea Constitutiva, y en ese dice que la Asamblea Constitutiva es un órgano de asesoría y consulta, ¿sí?, del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas, de participación ciudadana, con formación plural y carácter honorífico.
que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del programa. ¿Cuáles son algunas de esas acciones? Pues las que estamos nosotros ahorita realizando, ¿sí? En cuanto a las estrategias que salen, la Estrategia Nacional de Mejora, las condiciones que deben de tener las instituciones, las políticas públicas en cuanto a la mejor el equipamiento de algunas instituciones, o sea, no solamente tiene que ver con educación, ¿verdad? Pero vamos a alinearlo con educación. Todo eso tendrá que darse cumplimiento en este programa. En cuanto al capítulo número 5, que habla sobre los órganos de vigilancia, dice que el Consejo contará con una Contraloría. Pues todo, ¿verdad? También aquí nuestros consejos, los programas tienen una Contraloría de manera, pues, de vigilar, ¿sí? Dice que es el órgano interno de control al frente de la cual estará la persona designada en los términos de la ley de la administración pública, ¿sí? Y también para dar rendición, ¿verdad? Y en el capítulo número 6, que es el último de este título 3, habla sobre las relaciones de trabajo del Consejo y su personal que se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentarias del apartado A del artículo 123 constitucional, bueno, pues que nos habla sobre el trabajo, ¿verdad? Este artículo constitucional. Entonces, está regido por la Constitución, por donde quiera que lo veamos nosotros. En el capítulo número 4. El capítulo número 4 que sería con el título número 4 que sería con el que terminaríamos esta ley, pues se llama Responsabilidades y Sanciones. Tiene un capítulo único, que es Responsabilidades y Sanciones, el cual es el artículo 60, el cual menciona que el incumplimiento de los preceptos establecidos por esta ley será sancionado conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables. En el chat